Los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Muy contenta de estar aquí de nuevo, como todos los jueves, a esta hora, donde necesitamos hacer una pausa en el día, ¿sí? Para continuar con mejores y nuevas energías para el resto del día. Y por eso, a esta hora, ¿verdad? En la hora de este espacio, pues nos reunimos para conversar sobre distintos temas que son siempre muy importantes para ustedes y que tienen mucho que ver con este mundo de la psicología y la ciudadanía. Yo quiero empezar, como siempre, por agradecerle a quienes hacen posible que este espacio, esta pausa en el día llegue hasta ustedes, y en este sentido a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, a Gregorio González, y por supuesto a ustedes que nos abren sus puertas de sus dispositivos, de los carros, en fin, en sus oficinas, ¿verdad? Para poderlos acompañar en este espacio. Fíjense, les recuerdo como siempre, ustedes nos van a ubicar en todas las plataformas digitales por rcr750.com, ¿verdad? En Twitter, en Instagram, @rcr750, en el Facebook del programa, como siempre, Psicología y Ciudadanía, van a encontrar ustedes todos los links que les llevan al canal de YouTube de la radio, donde ustedes van a poder escuchar una vez más, poder ver, reflexionar mejor estos distintos temas que conversamos por acá. Mis redes personales, Marisol Ramírez, en el Instagram marirami.sic y en el Twitter marirami_sic. Y bueno, fíjense, hoy es 19 de mayo. Jueves 19 de mayo. Muchas cosas acontecen en la ciudad que son hitos importantes, ¿no? Para poder observar un poquito cómo es este clima, ciudadano, cómo es este clima emocional que nos rodea y nos envuelve, ¿no? Y hoy, como les anunciaba en el flyer, en la programación de este espacio, les decía que vamos a dar inicio a un ciclo de programas, un ciclo de reflexiones, donde vamos a entrar mucho más en todo este tema que nos ocupa. Es que para nosotros poder construir o hablar de ciudadanía, tenemos que revisar cuál es la concepción, cuál es la visión que tengo de mí como persona. Y ustedes dirán, caramba, pero la ciudadanía y la política y el ejercicio político y cómo es esto, y mientras pasan las cosas que pasan, ayer más de 500 organizaciones de la sociedad civil entregaron, por ejemplo, las instalaciones del PNUD en Altamira, a los grandes realmente, un comunicado haciendo, por ejemplo, haciendo toda una denuncia y al mismo tiempo un reclamo, un justificado, acerca de esta ley de cooperación internacional, de cooperación nacional que se está promoviendo desde hace un buen rato, no es nueva, y que finalmente, ya en algún momento conversaremos de esto con más detalle, pero solo quiero como mostrarles cómo ocurren cosas y cómo nos afectan a nosotros en lo público y también en lo privado, o sea, en lo colectivo y también en lo individual. Entonces les contaba pues que más de 500 organizaciones, más de 250 personas firmantes en este comunicado expresaron su desacuerdo, expresamos nuestro desacuerdo con toda esta ley que lamentablemente, si bien es cierto que no estamos negando ni estamos de ninguna manera objetando la cooperación y una cooperación nacional e internacional en el sentido de que hayan incluso mecanismos de mejor y mayor administración, lo que sí es cierto es que
y esta ley plantea una serie de restricciones para las organizaciones que, caramba, que hasta ahora han podido resolver, han podido atender sobre todo situaciones muy difíciles para toda nuestra población. Y sobre todo situaciones que generan mucha vulnerabilidad. Mucha vulnerabilidad no solamente estructural, no solamente alimentaria, no solamente de seguridad, sino mucha vulnerabilidad emocional. Y fíjense por dónde vamos, ¿no? En esta reflexión. Es como que de alguna manera, si nosotros no nos acogemos, por ejemplo, a lo que en el 2001 los organismos internacionales, concretamente tengo por acá esta estupenda referencia de la Oficina Mundial de la Salud, la Organización, perdón, Mundial de la Salud, decía que en el 2001, a diferencia de cosas anteriores, ¿verdad?, que la salud mental, concretamente, es un estado de bienestar en el cual el individuo, usted que me está escuchando, señora, señor, que nos está sintonizando, usted se da cuenta de sus propias aptitudes. Hablo de aptitudes, no de actitudes, no del acto, sino de esa disposición suya, ¿verdad?, para afrontar las presiones normales de la vida, para poder trabajar productivo y fructíferamente, y para ser capaz de hacer una contribución a su comunidad. Así define la OMS en la salud mental. Entonces, la pregunta que nos surge es, en una situación, por ejemplo, como esta, o en una situación como, por ejemplo, en este momento hay toda una serie de situaciones que se están dando en la cota 905, y justamente a propósito, y en La Vega también, a propósito de este feminicidio que ocurrió la semana pasada, un muchacho muy joven que asesinó de más de 10 puñaladas a otra joven, a su novia supuestamente, ¿no? O por ejemplo, toda esta situación de protesta cívica, pacífica además, que los profesores universitarios llevan adelante desde ayer, a propósito de toda la situación difícil que a nivel económico estamos viviendo. Entonces se pregunta uno, ¿cómo en estas condiciones podemos hablar de salud mental? ¿Cómo en estas condiciones, según lo que nos dice la Oficina Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, perdón, cómo es que yo voy a poder reconocer mis propias actitudes, ¿verdad?, y afrontar estas presiones de la vida, y agreguemos a esto que entonces las condiciones climáticas, cada vez que llueve, mucha gente nos están escuchando, y algunos que saben que esto pasa, pues caramba, rezan porque el agua no se lleve a su casa, porque es agua que falta por el grifo, que lamentablemente no siempre podemos aprovechar, caramba, que cae del cielo, quiero decir, no sea la causa de una desgracia. Entonces se pregunta uno, ¿cómo se puede tener salud mental en estas condiciones? ¿De qué salud mental estamos hablando? Entonces, fíjense que es importante que esto nos empieza por sugerir que frente a un concepto como este, reconocer mis emociones, reconocer lo que me pasa, esa mal vista quizás vulnerabilidad emocional, individual, que podemos vivir, y que no solo es patrimonio de las mujeres porque somos lunáticas o porque esa cantidad de creencias absurdas que nos han, de alguna manera, nos han inculcado, y que de alguna forma también rechazamos, porque sabemos que le hace daño no solo a las mujeres, sino a los hombres también, puesto que para empezar, las mujeres somos las madres de la familia y somos las que criamos a los hijos, junto con los hombres, felizmente, en estos tiempos cada día más. Sin embargo, estas creencias lo único que hacen es obligarte a adjetivar y a juzgar, por ejemplo, cuando te quiebras emocionalmente, porque sientes que no puedes más. Y usted que me está escuchando, querida amiga, querido amigo, sabe perfectamente que hay momentos en los cuales usted no tiene no solo esa actitud de la que nos habla la Oficina Mundial, la Organización Mundial de la Salud, sino que tampoco tiene la claridad acerca de qué decir, qué contestar, qué hacer, cómo moverme, qué decidir, porque hay agobio,
porque hay una sensación de cansancio que no es solo físico, es un cansancio mental. Y yo siempre digo que el cansancio mental es mucho más cansado que el cansancio físico. La pandemia, que no ha terminado, por supuesto, incluso vemos con cierta preocupación algunos pequeños brotes que empiezan a aparecer. Si bien es verdad, no tiene la crudeza de hace aproximadamente más de 2 años ya, donde bueno, la gente, COVID significaba un riesgo de muerte importante y una hospitalización segura, en la mayoría de los casos. En este momento sabemos que no es así. Y esa pandemia, que está en tránsito en el mundo entero, y que aquí, en el caso nuestro en Venezuela, pues empieza, insisto, a dar pequeñas señales, pero que, por supuesto, con esta jornada y estos planes de vacunación, la mayoría de la gente ha podido hacerlo, pues la verdad es que hemos podido también hacer frente, además de todos los cuidados. Si algo es cierto, es que el venezolano, y oigan esto muy bien, entendió, sintió, aprendió que el cuidado es importante. El cuidado empieza por mí. Y digo esto porque esta pandemia, ¿verdad?, sanitaria, en relación a la COVID-19, deja al desnudo otra pandemia. Y esa pandemia tan importante, a consecuencia, o como digo yo, es al desnudo, que no es de ahora, no es de hace 2 años, viene rogando mucho antes, desde mucho antes, tiene que ver con justamente la salud mental. Y todo lo que es esa vulnerabilidad emocional, ¿verdad?, que estamos viviendo continuamente los venezolanos. Entonces, comprender, por ejemplo, que hay expresiones, hay señales, es importante, que la vulnerabilidad, de esa vulnerabilidad emocional, y que hacerme cargo de lo que siento, hacerme cargo de mis reacciones, es una responsabilidad personal. Y aquí quiero hacer por un momento, como dirían los amigos abogados, un inciso para decirles, yo no podré ser ciudadana, una ciudadana respetuosa de la convivencia, si yo no entiendo el valor de la responsabilidad personal y el valor del cuidado. Porque la ciudadanía, visto desde este lugar, y ese es el ánimo de este programa, ¿sí?, es justamente ese espacio, esa posibilidad que nos permite la convivencia. Entender que la psicología, como esta ciencia que nos permite conocernos y que nos permite reconocer además todo lo que nos pasa a nivel de nuestra esfera mental y de nuestra esfera relacional, porque el área digamos, de influencia de la psicología, lo sabemos bien, no es solamente el espectro clínico de la mente, sino que tiene que ver con todo mi ser, tiene que ver con mi capacidad de relacionarme con usted y de relacionarnos entre todos. Entonces, qué importante es entender que cuando hablamos de responsabilidad emocional, en principio, hacerme cargo de lo que siento ante una situación que me tiene abrumada, cansada, que ya no sé qué hacer, que ya no entiendo cómo evitarla, que siento que me sobrepasa, reconocer esas emociones, reconocer esa rabia, o a lo mejor esa tristeza que es casi ya raya en esta cosa desganada, donde ya sencillamente me siento casi que a la deriva, ¿sí? Es muy importante ese reconocimiento porque eso me convierte en una de mi capacidad de respuesta. Cuando yo me hago cargo de algo que siento, de algo que pienso, de algo que creo, de algo que opino, ¿verdad? Yo soy responsable de lo que entonces digo, hago, apoyo. Y por eso, esta pequeña, digamos, igualdad, ser consciente, hacerme cargo y ser responsable, es el principio básico de cualquier programa o de cualquier iniciativa que esté encaminada a la construcción de la ciudadanía, de una ciudadanía distinta. Entonces, fíjense la relación
que de alguna manera podemos reconocer con cosas muy cotidianas, y más cotidianas todavía. Ya vamos a mirar inclusive cosas que pasan en la casa, en la esfera más íntima de nuestra familia, de nuestro espacio, de nuestro recinto, que es el hogar. Caramba, y nos damos cuenta entonces que yo no voy a poder, como mujer, como hombre, ¿verdad? En, pues el caso, yo no voy a poder exigir responsabilidad, defender por el saber que yo soy también dueña de mis emociones, pero también soy responsable de lo que de alguna manera siento y de lo que hago con mis emociones. Entonces esto lo digo porque a veces, de manera muy ligera, pues dice, bueno, es que cuando fulano, si me refiero a mi padre, a mi pareja, a mi madre, en fin, no importa, eh, me dice estas cosas, yo no sé cómo reaccionar, me siento que dependo de sus respuestas, o en el trabajo, o con los hijos, ¿sí? Caramba, estoy diciendo que, de alguna forma estoy diciendo que estoy poniendo, fíjense, mi control, mi capacidad de control, y al mismo tiempo esta capacidad de reconocerme en el otro. Estoy dándole el poder al otro. El poder al otro o a la situación, no es solo una persona. Les ponía los ejemplos que les puse al principio. ¿Se imaginan ustedes el terror que se siente cada vez que ante una lluvia profusa como la que hemos tenido en los últimos días? Caramba, tanta gente tiene terror, tiene miedo. Entonces, el problema es solo la lluvia, el control, el poder se lo doy a la lluvia que cae del cielo, o es que quizá tendríamos que, como personas, como miembros de esa comunidad, como individuos, como mujeres, como hombres, empezar a mirar de qué manera nos hacemos responsables también y cómo podemos protegernos y cuidar. No es sencillo, claro que no. En condiciones de tanta vulnerabilidad estructural, insisto, alimentaria, seguridad, todo lo que tiene que ver con el ingreso, no es fácil esto. Pero ese poder que yo entrego cuando digo, es que yo dependo de la palabra del otro, de lo que el jefe me dice, y pongo, yo dependo, mi estado de ánimo depende de eso, estoy poniendo el poder, pero también estoy poniendo mi capacidad de control. Porque lo que estoy diciendo es que yo siento en función de lo que ocurre. Yo me siento emocionalmente de determinada manera en función de lo que está pasando. Y mi querida audiencia, eso no es así. Esto no estoy queriendo decir con ello que usted no se puede molestar y que usted no puede estar triste por una situación o por una noticia, por uno, obviamente. Y aquí empezamos por distinguir algo que estaba también en el título, que es muy importante. Nosotros no tenemos como parte de nuestro entrenamiento diario, parte de nuestra cultura, no tenemos, digamos, como recursos concretos para hablar de educación emocional. Nos educamos en muchas áreas, en la instrucción, y queremos además que nuestros hijos vayan a la escuela y que aprendan cosas, sabemos que eso es importante, ¿sí? Entonces nos importa la instrucción. Nos educamos, por ejemplo, en este mundo donde al final estamos en esta revolución tecnológica en la que está el mundo entero desde hace mucho rato. Pues caramba, nos queremos educar continuamente, instruir continuamente en el uso de las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías de información y comunicación. Nos educamos, incluso después de la pandemia, encontramos que hay este universo. Esto que estamos haciendo nosotros ahora es una forma, caramba, de generar reflexiones y de generar puntos de vista, y nos educamos a través de este medio. Pero qué cosa, que emocionalmente todavía podemos decir que somos muy analfabetas emocionales. Y es muy importante entender que parte de toda esta reflexión que tiene que ver con el que usted se haga cargo de sus emociones, que nos hagamos cargo de nuestras emociones, para hacernos responsables como personas y luego responsables
de manera social, de manera colectiva, caramba, tenemos que empezar a conocer el alfabeto emocional y pensar en que es tremendamente importante entender que tenemos que educarnos también desde ese punto de vista, que comienza por ese proceso de conocimiento personal, del saber en qué momento me siento muy, muy desbordada quizás. Y que en ese momento es muy probable que cualquier cosa que yo diga sea malentendida. Entonces, ¿es problema mío? El problema del otro es el problema de la relación que se establece en un momento en que hay una alteración emocional importante. Si yo sé eso de mí, a lo mejor la persona que tengo enfrente no lo sabe de sí mismo, pero si yo lo sé de mí, tengo el poder, oiganme bien, de, caramba, mediatizar esa respuesta que luego se puede convertir en un gran conflicto. Es que yo dije algo que tú entendiste de tal. Y eso nos convoca o nos invita, como bien sabemos, en muchas áreas de la vida, a muchos conflictos. Entonces, insisto en que, si bien es verdad que en el tema de la salud mental hay una serie de situaciones que las podemos considerar trastornos, problemáticas, sí, eso es cierto, pero sabemos perfectamente que antes de enfrentarnos a un trastorno de conducta o antes de enfrentarnos a un trastorno del ánimo, antes de enfrentarnos a una enfermedad dentro del espectro mental, hay muchas señales anteriores que podemos aprender a reconocer, aprender a leer, aprender a identificar, aprender a reconocer, a fin de lograr no solamente un control propio, ¿no?, sino la prevención de situaciones que me desborden y que me coloquen en una situación no solo de vulnerabilidad, sino de una afectación de salud de manera importante. Sabemos que todos estos temas de la salud mental hoy por hoy, caramba, constituyen como el clima perfecto de riesgo, son las situaciones de riesgo perfectas para otras enfermedades. Las cardiopatías, los temas renales, ni hablar de los temas estomacales, digestivos, los temas incluso posturales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con todo nuestro sistema locomotor. Entonces, caramba, las personas que sufren serios problemas con la cervical, con la columna, ¿sí? Las cefaleas. Y pare usted de contar, Vamos, incluso, como le decía, vamos a ir precisando muchas de estas cosas que siempre tratamos de conversar en el programa, pero que es importante empezar a tener claro que cuál es el hilo conductor de todas y cada una de ellas. Y que cuando hablamos, por ejemplo, les decía al principio de ciudadanía, y si bien es cierto que tiene que ver con un contenido político que no es proselitismo, sino que tiene que ver con la convivencia y con la manera como nos organizamos, caramba, sí, esos individuos que forman parte de nosotros como venezolanos, que formamos parte de este territorio, ¿sí?, no logramos tener control sobre nosotros mismos, difícilmente vamos a poder tener control sobre lo que pasa afuera. Y esto no tiene solo que ver con decisiones, digamos, a macro, decisiones que le corresponden a los escenarios, a los espacios de gobierno. No, estoy hablando de decisiones más inmediatas que tienen que ver con nuestra convivencia. El condominio, la calle, el trabajo, nuestra casa. Estoy hablando de nuestro país interno, nuestra casa. Y en ese sentido es que es importante entender entonces que yo podría hablar de ciudadanía, podría hablar de defensa de los derechos, podría hablar de un activismo cívico, podría hablar inclusive de un activismo por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños, por la no violencia, solo si yo he sido capaz de mirarme a mí misma en cuanto a todo lo que es mi sistema emocional,
a todo lo que es mi manera mi manera de hacerme cargo de mi mundo emocional, ¿verdad? Y con ello de la responsabilidad que como mujer y como persona tengo cuando se habla entonces de un espectro como es la sociedad. Es como muy importante decir que nosotros vamos a poder ser cada vez mejores ciudadanos cuando seamos mejores personas, con nosotros mismos en primer lugar. Yo siempre acuño aquí algo que aprendí hace mucho tiempo en este trabajo del mundo de la psicología, el mundo de la psicología transpersonal, y es que, fíjense, yo tengo que aprender a dar lo que pido. Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, buscamos relaciones mucho más respetuosas, amables, caramba, que confluyan en la empatía, en esta cosa necesaria, en la comunicación, las buenas prácticas de convivencia, como el camino para la evitación de la violencia y, por supuesto, en aras de escenarios de la construcción de cultura de paz. Caramba, tenemos que empezar por ver que necesitamos ser gentiles con nosotros mismos para poder ejercitarlo con los demás. Y ustedes dirán, gentiles, eso significa ser amable, ser educado. Sí, claro, a todos nos gusta ser bien tratados. Pero cuando hablo de la gentileza, hablo de un nivel distinto. Estoy hablando, si yo soy gentil conmigo, en el reconocer, sin juicios, o por lo menos con los menos juicios posibles, cuáles son mis emociones en un momento dado, cuáles son mis reacciones que se asocian a ellas, cuáles son aquellas áreas que yo debo cuidar de mi propio manejo emocional. Yo estoy siendo gentil, estoy siendo gente conmigo. En la medida en que soy gentil conmigo, podré serlo con usted. Podré respirar antes de abordarlo, antes de cuestionarlo, antes de criticarlo. Entonces la gentileza, si algo es verdaderamente innovador, y yo diría hasta revolucionario, es la gentileza en situaciones como las nuestras, de mucha conflictividad. Hay que practicar la gentileza. La gentileza con usted y la gentileza con los demás. Creería yo que es importante en este proceso reconocer entonces qué cosas amenazan, cómo nos amenazan y cómo nos dejamos amenazar por nosotros mismos en estas circunstancias, cómo se amenaza mi capacidad de ser gentil y mi capacidad de ser gentil con otros. Mi capacidad de verme como persona, como mujer, como gente, y así mismo con los demás. Yo siempre insisto en decir, nos montamos en el metro y vamos una cantidad de personas en esos vagones. Pero ¿cuántas personas de esas se reconocen como gente, son gentiles consigo y por supuesto con los demás? Ustedes saben cómo es el tiempo en radio, ¿verdad? Vamos a hacer un corte y solamente les dejo esta idea un poco alrededor de esta conversación y sobre todo como qué señales entonces sobre las cuales puedo yo estar alerta y atenta para mí y para los otros en relación a este tema como es mi educación emocional y la salud mental. No se muevan de allí y ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental.
es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta. Con este programa que pretende de alguna manera hacer la antesala de un ciclo interesante que vamos a dar, que vamos a desarrollar, lo vamos a conversar sobre todos estos temas, ¿no? De manera mucho más puntual y de manera mucho más, digamos, orientada hacia este tema que tiene que ver con la educación emocional. Y una de las cosas que quería hacer como especial énfasis es lo siguiente: cuando nosotros vamos a empezar a estudiar un idioma, ¿sí?, lo primero que tenemos es una información básica. Ubicamos las palabras claves, ¿no? Y generalmente son palabras que tienen que ver con el uso cotidiano, ¿sí? Y además empezamos inclusive por vocalizar y por ver cómo es la pronunciación. Empezamos a hacer un trabajo de asociación, un trabajo además de identificación, cómo suenan las letras, en fin, cómo suenan las palabras. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de educación emocional hay una cosa importantísima. Además de toda esta reflexión que comentamos antes, hay una cosa muy importante, es distinguir qué es una emoción de un sentimiento. No es lo mismo. A ver, cuando escuchamos un bolero o leemos un poema, o nos dicen algo, o leemos algún texto bonito, pues seguramente podemos, el recurso es igualarlos, asociarlos como palabras, como símiles, como sinónimos. Pero realmente no lo son. La emoción es un detonante. Usted en este momento, estamos aquí conversando y se va la luz. Tanto usted como yo, posiblemente diríamos algo que no vamos a repetir en radio. Pero esa expresión, ¿sí?, responde a una emoción, a ese impacto del momento en que ocurre algo que no me lo esperaba. Y que además me perturba, cambia, ¿sí?, momentáneamente. A veces no tanto, a veces tarda más de un momento en el tema de la luz, pero bueno, cambia la situación y cambia mi ánimo. Fíjense, y allí posiblemente aparece la rabia, aparece, bueno, ustedes me dirían otras cosas también. Lo importante es que entendamos que esa es la emoción que detona un estado anímico en mí. Pero es como buena
desaparece. Caramba, empiezan a ser más seguidas, más cotidianas, más de todos los días. Se van convirtiendo ahora así como en vivencias, ¿no? En situaciones, en experiencias. Entonces, cuando estas emociones que aparecieron de manera súbita por una situación, de manera inesperada, se repiten, se mantienen y se instalan en mí, aparece un sentimiento. Entonces es así como de la rabia que me produjo el que la luz se fuese y yo no pudiera seguir conversando con ustedes ahora. Si eso se mantiene, posiblemente puedo pasar a albergar durante mucho tiempo, en ese sentido, si eso pasara todo el tiempo, una situación de profunda rabia que se transforma en un estado de ira constante en mi vida. Puse un ejemplo muy tonto, pero muy de todos los días, ¿no? Seguramente a ustedes les pasa que con los últimos días hemos visto con preocupación que el servicio eléctrico se interrumpe con más frecuencia. Y por supuesto, eso nos pone en alerta, y fíjense, aquí viene la otra cosa importante, nos pone en alerta porque hace ya 3 años, pues vivimos todos, ¿verdad? Aquel proceso tremendo con el servicio eléctrico y los apagones en el país, del cual no nos hemos recuperado de todo, pero bueno. Y fíjense que cuando les anuncio esto del estar alerta, es porque ese estar alerta que me hace de alguna manera ver con cierta preocupación la repitencia y la ocurrencia de las interrupciones del servicio eléctrico durante estos días, caramba, tiene que ver justamente con aquella emoción de miedo, de rabia, de susto, sí, de esta cosa que tuvimos los venezolanos por mucho tiempo con respecto a esto. Y que como esto no ha dejado de ocurrir, no de la misma forma, caramba, tenemos un registro que nos lleva a despertar nuestras alertas y a reconocer que hay un sentimiento de miedo, de terror, hay un sentimiento de mucha ira, o sea, una cosa de frustración, caramba, instalado con relación a esto. Cómo se limita nuestra vida cuando esas cosas pasan. Les digo esto porque es importante entonces entender cuándo estoy frente a una emoción mía, y cuándo estoy frente a un sentimiento mío. Cuando estoy ante una conducta, una respuesta por una situación, un evento, ¿sí? Lo cual quiere decir que va a pasar. Y cuando estoy frente a un estado afectivo, un estado emocional más completo, más largo. Entonces, donde evidentemente no voy a sentir el miedo de la misma manera que lo siento aquí cuando tengo ese estallido emocional. Aquí tengo terror, tengo pánico. Posiblemente en este sentimiento aquí tengo una mezcla de cosas. Por eso hablé de frustración, por ejemplo. O podríamos hablar, por ejemplo, de una profunda tristeza. Porque aquí se mezclan otras cosas. No tienen la misma intensidad de la emoción, pero sí tienen la presencia, la intensidad de lo que al final es más complejo. Entonces, en este proceso de educación emocional, nuestras letras, nuestros primeros pasos, tienen que ver con reconocer qué emociones son frecuentes en mí. ¿Cómo respondo yo ante un evento? Una cosa que no me gusta, con miedo. Respondo con rabia de una vez. ¿Cómo reconocer cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi reactividad? ¿Qué tiene que ver con mis emociones? Es parte de este proceso de alfabetización de educación emocional. Y por supuesto, estas emociones puntuales que yo tengo guardarán relación con algún sentimiento que yo reconozco en mí. ¿Será que esta sensación de desgano, de falta de energía, por ejemplo, de desconfianza o de pesimismo, por ejemplo, que son varios elementos que se conjugan en este sentir? Los sentimientos se sienten, no se piensan. Mosca con esto, por favor. Bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, mira, yo pienso que estoy mejor porque... Bueno, un momentico. ¿Cómo que lo piensas? ¿Sientes que estás mejor? ¿Sientes que estás más contento? ¿O es que tú piensas que podrías estar?
Entonces, atentos con esto. El sentimiento se siente, la emoción se siente. Ah, que yo hago con eso otra cosa y eso es pensamiento, esa es otra función maravillosa de nuestro cerebro, de otra reacción. Yo soy, cada uno de nosotros es el resultado de lo que piensa, de lo que siente y por supuesto a continuación de lo que hace. Pero volvía sobre esto para decirles que es como muy importante que podamos reconocer mis emociones, cuáles son mis reacciones, digamos, más frecuentes, más rápidas. Esto que se da de manera, insisto, de manera eventual ante una situación súbita. Y cuáles son los sentimientos que yo reconozco que en el tiempo vengo albergando con relación a distintas cosas, a mi trabajo, a la familia, al país, a la pareja, a la convivencia, a la política. ¿Cuáles son? Esa diferencia, esa discriminación, ese discernimiento como función es fundamental dentro de este proceso. Porque entonces yo voy a poder leer mejor ciertas señales, ¿verdad? Que mi cuerpo y que mi psicoemocionalidad me dan si yo he aprendido a hacer este registro de mí, si yo he aprendido a conocerme más a mí. Y no dejárselo solamente el que es que, claro, yo respondí así porque es que, cónchale, ese señor me salió al encuentro y me echó el carro encima. Eso puede pasar. Pero ante una situación como esa, A responde de una manera, B responde de otra. A observa y posiblemente se da cuenta que la otra persona está iracunda, ¿verdad? No se engancha, porque de alguna manera no se da cuenta que no es su problema, no es su responsabilidad. O sea, se hace cargo de lo suyo. Y mientras que ve, bueno, se engancha con este señor y ya sabemos que eso puede terminar no solamente en malas palabras, sino en cosas peores, en un hecho de violencia. Entonces, fíjense cómo eso no depende del afuera, eso depende de mí. Esa reacción depende de mí, depende de mi vida, depende de cómo estoy, depende de mi conocimiento, de saber, de poder distinguir cuáles son las cosas que tienen que ver conmigo y cuáles son las cosas que no es mi responsabilidad. No tienen que ver conmigo, son del otro, pero evidentemente necesito interrelacionarlo, pues voy a hacer. Entonces, eso en primer lugar es tremendamente importante porque es el elemento que me permite a mí, es el scan, ¿sí? Es el scan, es el código QR, ¿sí? Que me permite a mí poder identificar determinadas señales a las cuales tengo que hacerle, de alguna manera, prestarle mayor atención. Porque la depresión, como enfermedad, no como episodio, es decir, un día que yo amanezca triste, o un día que yo me sienta más bajita, o que usted, amigo, se sienta un poco ese día desencajado y prefiere quizás no hablar de algunos temas, porque se siente que está como muy reactivo, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted tiene un trastorno del ánimo, o que usted está en una situación de depresión, de un enfermo, el espectro de la depresión como tal. Ni tampoco quiere decir que usted es bipolar, que además somos muy ligeros por la boca. Yo siempre digo que además del tapabocas que usamos y que debemos seguir usando, hay que colocarlo aquí, y de aquí no puede salir. ¿Y por qué aquí? Porque este es el tapajuicios aquí. Hemos aprendido a que lo primero que sí sabemos hacer es un juicio, una sentencia, una crítica, y eso lamentablemente no nos sirve ni a nosotros ni a la relación con los demás. Pero bueno, volví y les decía, fíjense, si usted un día amanece, le repito, por alguna circunstancia triste, por alguna situación, eso no quiere decir que usted está enfermo de depresión. Está diciendo que usted tiene un episodio muy humano, muy legítimo, de tristeza en ese momento. Tiene una emoción que sugiere al sentimiento de la tristeza. Se parece. Entonces, pero si esa tristeza o ese despertarse suyo sin ganas, eso de sentir que le cuesta muchísimo trabajo incorporarse, que además, caramba, tiene poco apetito por la vida, porque el apetito no es solamente alimentario, es también los apetitos por la vida. Yo siempre digo que tenemos la oportunidad de saber que la erótica no tiene solamente que ver con el contenido sexual. La pasión es erótica por la vida.
o mejor dicho, la pasión es la erótica de la vida. Eso que a usted le emociona, eso que a usted lo conecta con, se sabe vivo, y no solo porque respira, sino porque usted se siente vivo. Ah, caramba, cuando usted se da cuenta que eso no está en su vida, que no hay nada que anda más por rutina, ¿sí? Anda más por esta cosa mecánica, caramba, que le cuesta trabajo inclusive recordar, o le cuesta trabajo entender ciertas cosas, necesita de alguna manera que como volver y repetirla, como que tiene ese nivel de desatención, no disfruta con facilidad, caramba, ya hay otros elementos importantes, empieza a darse cuenta que está el sueño es frágil, lo despierta todo, o le cuesta trabajo dormir, por ejemplo. Prefiere quizás mantenerse más tiempo callado, no le provoca ir donde un amigo, salir con la familia, siente que le falta la energía. No es solo que no quiere, sino que es que estoy muy cansado, estoy muy cansada. O por ejemplo, tiene que tomar decisiones y las pospone, las posterga. O, por ejemplo, también usted observa que ya no le provoca acomodarse, el aseo personal se descuida un poco, o hay un cierto eso. Esas señales son importantes, no solamente no solo el trato, no solamente en los adultos, sino también, por supuesto, en los niños y en los adolescentes, y es una señal de que algo está pasando. Que puede ser una depresión, sí, pero también puede ser alguna otra cosa que está de alguna manera encubierta en una expresión, en un sentimiento de tristeza. Entonces, el día es importante, en primer lugar, hacer foco, conversar con alguien de confianza, ¿verdad? Que le permita a usted identificar que no se siente bien. Fíjese, no que usted piensa que está enfermo, porque ya sabemos que la salud no es un tema solo de enfermedad física, sino que esa salud mental de la que nos hablaba la Organización Mundial de la Salud, esta concepción completa donde estamos hablando, más integral, donde estamos hablando de todo lo que es mi manera de relacionarme con el mundo a través de mis emociones y de mis sentimientos, ¿verdad? Caramba, me está diciendo que yo puedo estar empezando a sentir una deficiencia en mí que tiene que ver con mi relacionamiento y con mi manera emocional de vivir. Entonces es importante aprender a observar, no solo afuera, por eso les digo, es invertir menos tiempo en el juicio, en la crítica de la situación y más volver sobre mí. Y esto no significa que usted se tiene que meter en una montaña y volverse un inadaptado o un desadaptado y no tratar a nadie para poder entonces meditar. Eso es una caricatura de lo que estamos hablando. Esto lo que significa es que usted necesita convivir mejor con la única persona con la que usted va a convivir el resto de su vida, que es usted mismo, usted misma. Usted necesita ser amable con usted necesita conocerse a usted, porque en esa medida usted va a poder establecer unas relaciones diferentes con el otro. Acuérdense el ejemplo del señor A y del señor B ante una situación de tránsito. Este señor sale indemne y puede de alguna manera hacer valer su derecho a que le compensen el daño. Pero este señor no solamente va a perder el vehículo por el golpe, sino que además va a perder otras cosas mucho más importantes, como es la integridad física, mental, emocional, espiritual, a causa de esto. Y aquí aprovecho para decirles, es muy importante, así como hablamos de la educación emocional, hablamos de la inteligencia emocional, también hablamos de la inteligencia y la educación espiritual. Eso no tiene nada que ver ni con evangélicos, ni con cristianos, ni con budistas, no tiene que ver con la religión es otra cosa. El mundo de lo espiritual tiene que ver conmigo, la intimidad conmigo misma, ¿sí? Con el conocimiento que tengo de mí, con el control y la responsabilidad que tengo de mí como mujer, como persona, como madre, como pareja, como ciudadana. Entonces, por eso es tan importante que podamos ser capaces de reconocer señales que me van a decir que algo puede estar ocurriendo, en mi hijo, en ese hijo adolescente. Hoy lo vemos con gran preocupación, la cantidad de
casos de suicidio, de intentos de suicidio, en una población cada vez más joven. Entonces, no se trata de establecer culpas. ¿Dónde estaba ese papá, esa mamá? Si es que están presentes. No se trata insisto, de repartir barajitas de culpa en ese sentido. La culpa, para lo único que sirve, mi querida audiencia, es para que yo no haga nada, yo no me sienta responsable. Y una cosa es, ojo, la ética de la justicia, que sí busca de alguna forma velar por aquellos derechos y aquellos principios universales violados. Y otra cosa es, esto que no quiero dejar de mencionar, que es la ética del cuidado, que tiene que ver con mi responsabilidad y que tiene que ver con el aprecio, ¿verdad? Y con el respeto, con la compasión, que no es lástima, que es la capacidad de ser empática conmigo y con los demás. Entonces, digo esto, ¿por qué? Porque una de las cosas a la que nos invita esta nueva revisión sobre esta pandemia que es la salud mental, las afecciones de la salud mental, es que nos volvamos más observadores y cuidadosos de nuestro mundo de relación, pero sobre todo de nuestro mundo interno, para que podamos empezar a leer esas señales, esas alertas que me dicen: es importante que pongas esto en perspectiva, es importante que lo revises, es importante que te des cuenta que ese poder que le estás dando a la circunstancia o a la persona, ese poder es tuyo y ese poder también es parte de tu control. Insisto, querida audiencia, y es importante que lo tengan claro, estoy hablando de lo que es la gestión personal, la gestión emocional, de lo que somos todos y cada uno. Y en esa medida nosotros vamos a poder convertirnos en veedores, en defensores, en ciudadanos responsables, pero sobre todo conscientes de nuestros derechos y cómo los queremos disfrutar, cómo los queremos hacer cumplir. Mientras tanto eso no sea así, vamos a hacer de alguna manera, puede ser muy dura la imagen, pero vamos a ser fácilmente títeres de cosas, de situaciones. Ya hemos vivido bastante de eso en Venezuela. Ya basta finalmente de pensar, o sobre todo de creer, que esa responsabilidad que usted y yo, querida audiencia, estamos pensando, esa situación que usted y yo, querida audiencia, estamos reconociendo, es solamente un problema del otro. Es suyo, es mío, es de todos. Yo no quisiera, por supuesto, nos acercamos al final del programa, ¿no? Yo no quisiera cerrar sin decirles que la promoción de la buena salud tiene que ver, por supuesto, con las condiciones sanitarias, deplorables todavía en muchos casos. Nosotros, por ejemplo, en Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, el servicio de psicología acompañada del dolor, lamentablemente nos damos cuenta que la gente, lamentablemente y afortunadamente, y es como paradójico, porque nos damos cuenta que la gente cada vez más necesita esa ayuda, pero cada vez más la busca, esa ayuda profesional, esa ayuda para entender qué hacer, o sea, con lo que siente y con lo que hace. Entonces la promoción de la buena salud comienza por ese trabajo de conciencia. Comienza también por reconocer que posiblemente en este momento necesito ayuda. No es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Muy importante reconocer que necesito ayuda. Entonces, si necesito ayuda, déjeme buscarla donde la debo buscar. No voy a ir a la ferretería. Ahí no voy a encontrar esa ayuda. No voy a ir, sino a los profesionales de la salud mental. Y con esto lo que quiero decirles, muy atentos con toda esta promoción de servicios de salud mental que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Que podrán ser muy respetables en sus áreas, pero que no tienen nada que ver con el ejercicio profesional de la psicología, de la psiquiatría, de todo lo que es el conocimiento de la salud mental. Entonces, les decía que es muy importante entonces que usted en esa promoción de la salud pueda ser capaz de conocer su momento y su necesidad de buscar ayuda. Creo que
En ese sentido, usted estará transitando el camino no solo de la protección, no solo de la sanación, no solo de la atención personal, sino también estará transitando este derrotero que necesitamos entender como miembros del país, como ciudadanos, y es que esta sociedad podrá transitar hacia la sanidad en la medida en que cada uno de nosotros se haga más responsable de lo que siente y de lo que quiere. Esta sociedad, nosotros como venezolanos, podremos hablar entonces de una cuidadanía, óigame bien, no me estoy equivocando, cuidadanía dentro del espectro de la ciudadanía. Porque esto quiere decir que nosotros nos vamos a entrenar en esto de autocuidarnos para cuidar nuestra convivencia a través de los derechos que vamos a exigir, a través de las reivindicaciones que vamos a gestionar y a través de todo este proceso. Así que me complacerá mucho que haya quedado por lo menos en ustedes esta inquietud acerca de por qué, esto quizás no se los había dicho de esta manera nunca, por qué este programa se llama Psicología y Ciudadanía, y hoy podemos hablar de ciudadanía. Y yo por esto quiero darle las gracias a quienes creyeron en esta posibilidad, y a quienes hacen posible, ¿verdad?, que nosotros tengamos esta conversación todos los jueves a propósito de estos temas tan sensibles para todos nosotros como hombres y como mujeres y como venezolanos, que merecemos, pero que también necesitamos hacer este país un mejor país. Por ello, quiero darle las gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez por este espacio, a Gregorio González en los controles, y a usted, querida audiencia, a usted, querido amigo, querida amiga, que nos abren las puertas, insisto, de su casa, de su oficina, en este momento para hacer este espacio y poder encontrar alguna reflexión que nos sirva también de alimento y nutrimento como esta hora. No me queda más que invitarlos para el próximo jueves en este ciclo de reflexiones que vamos a tener, que nos acompañen. Y por supuesto, desearles muy buen provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.